está muy lejos de mi ánimo, hoy y siempre, insinuar la descalificación de ningún muerto, ya que guardo por todos ellos el respeto que a cualquier hombre moral y civilizado le inspira la dignidad intrínseca de la muerte. Tampoco, como lo señalan algunos, pretendo reabrir viejas y dolorosas heridas. No es esto tampoco mi presencia acá, ni en lo de Haddad y Longobardi, un tema de promoción ni de protagonismo. Y quiero dejar perfectamente sentado que debe entenderse que no puedo ser yo ni remotamente el representante de ningún sector de las Fuerzas Armadas de Seguridad policiales que dignamente lucharon contra la subversión. Y que por supuesto cada una de esas instituciones tiene sus líderes a quienes respeto y que se han pronunciado sobre el particular en el momento oportuno. Quiero decir finalmente también, y eso lo digo en particular con respecto a la señora Fernández Meijide y a la familia de Holmer, que diferencio perfectamente a quienes sufren la desaparición de un ser querido, a todos esos otros hipócritas que se convierten en defensores de la moral careciendo de ella. Por estas razones, y dejando de lado cualquier interpretación aviesa, quiero manifestar a la opinión pública del país, en particular a la juventud, que afortunadamente no ha vivido ni sufrido en carne propia las circunstancias dolorosas que luntaron hasta Argentina hace más de 20 años, algunos aspectos que muchos olvidan, otros muchos tergiversan y que algunos no quieren ni acordarse. Nuestra Argentina sufrió a mediados de la década de 60 una agresión permanente por parte del terrorismo internacional y de la subversión. Debo aclarar que esta agresión se intensificó particularmente en aquellos periodos de gobiernos militares, ilegítimos de acuerdo al punto de vista constitucional. Y esta agresión era totalmente indiscriminada, afectaba a todos y cada uno de los argentinos, trabajadores, estudiantes, mujeres, niños. Y las bombas que destruyeron la Embajada de Israel y la AMIA eran entonces hechos cotidianos que nos horrorizaban, como me horrorizan hoy los actos criminales perpetrados contra los miembros de la colectividad judía de nuestro país. Esa agresión, a partir del año 70, se la combatió con una justicia algo más rígida y con leyes que encuadraban duramente el accionar subversivo, que aún no había podido superar el accionar de las fuerzas de seguridad y policiales. Y se tuvo éxito. Se apresaron a numerosos dirigentes terroristas. Lamentablemente, en 1973, con motivo de una amplia ley de amnistía, aprobada, yo diría, por unanimidad de los legisladores y que no critico como acto de voluntad para lograr la pacificación del país, quedaron en libertad todos los asesinos terroristas que estaban en las cárceles. Pero a mi juicio esto no fue lo peor. Se declaró la supresión de la Cámara Federal, como lo señaló recién el señor Govelo, y caducaron todas las leyes subversivas. Y los terroristas pasaron a ser héroes. Y terminó la etapa de la justicia, y fueron muertos y perseguidos los jueces, como el dictor Quiroga, que fue mi amigo. Y la muerte, poco a poco, volvió a andar suelta en la Argentina. Y volvieron a sucederse los crímenes, las bombas, los atentados, los secuestros y las muertes indiscriminadas. Y una sensación de terror volvió a invadir nuestras calles y nuestra ciudadanía se sintió desvalida. La sociedad entera reaccionó y el propio Poder Ejecutivo decretó la aprobación de la acción de las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo y la subversión. El otro día, en el reportaje de Haddad y Longobardi, leí uno, por no leer cientos,
de los testimonios de lo que la sociedad quería. La sociedad pedía la erradicación de la subversión de manera cruenta. No voy a volver a repetir ninguno de esos testimonios. Solamente voy a decir lo que el propio ministro de Defensa de entonces, el doctor Tomás Botero, el 16 de septiembre expresó con respecto al terrorismo. Tenemos la inquebrantable determinación de no dejar de hacer absolutamente nada que esté dentro de nuestro poder de decisión hasta alcanzar su más completo exterminio, agregando, una lucha frente a la cual queda una sola alternativa, el exterminio total del enemigo. No hacía entonces Botero sino repetir las expresiones que el propio general Perón, presidente de la República, había manifestado cuando el terrorismo trató de atacar la guarnición militar de Azul. Pero lentamente, casi como para que no nos diéramos cuenta, el terror y la muerte volvieron a invadir Argentina. Y a partir de allí, no con un ánimo egoísta ni con un afán voluptuoso, las Fuerzas Armadas, animadas por la gran mayoría de la ciudadanía, tomaron el poder. Pero no llegamos al gobierno como vencedores, simplemente porque no lo éramos. Llegamos al gobierno, como ya lo dije, empujados por la inmensa mayoría de los argentinos que ya no podían vivir en paz en nuestro cielo. Llegamos llenos de preocupación, pero sin odios. Y allí empezó la verdadera ofensiva militar y se ganó la guerra. Guerra en la que por acción u omisión intervino la sociedad toda. El propio Alfonsín, en un mensaje del 21 de abril de 1985, dijo: aquí no ha habido una derrota militar que imponga los criterios del vencedor. Tampoco ha existido una sociedad civil virtuosa frente a una sociedad civil victimaria. Todos hemos sido culpables de una u otra forma. Pero cuando el enemigo comenzó a darse cuenta que perdía la guerra de las armas, en un espectacular movimiento psicológico al amparo inobjetable del sagrado tema de los derechos humanos, empezó a moverse dialécticamente en una satánica discriminación. Nunca ninguna de las instituciones beneméritas y las personas notables que en aquella época alzaban su voz por los derechos humanos dijo nada sobre las víctimas del terrorismo. ¿Qué pasó con los policías, los militares, los civiles que fueron víctimas indiscriminadas de la violencia subversiva? ¿Tienen menos derechos o son menos humanos?